convocarnos. Gracias, Germán, Laura, por estar con nosotros. Estuvimos como con el comité, no sé cuántas semanas discutiendo el título. Vos decís, ¿cómo puedes discutir tanto tiempo un título? Pero el título quedó bueno. Hagámoslo simple. Y cuando me tocó el tema municipal, me imaginé cómo simplificar el tema de los municipios, siendo que después de ver a Cristian y a Gaby, le pregunté a la inteligencia artificial, tenemos 2.278 municipios, según. Entonces, ¿cómo lo simplificás? Eliminando las tasas es prácticamente imposible. Reduciendo podría ser. Unificando, como proponía Florencia o Gabriela. Pero difícil en un esquema de tributación donde la tasa municipal, el municipio en general, una vez leí un artículo de un autor que la verdad que no me acuerdo de dónde lo saqué, pero me quedó, decía que el municipio es el Estado con rostro. No, porque vos pagás el IVA y no sabés dónde va. El municipio lo tenés más cerca, ¿no? En ese contexto, bueno, quería pasarle la palabra a Laura y después empezamos a charlar. Bueno, muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer, un honor estar acá hoy compartiendo este encuentro con ustedes. Y bueno, gracias IDEA también por la convocatoria y la invitación. Bueno, vamos a empezar a presentar. Bueno, desde nuestro punto de vista, yo les voy a compartir una presentación que está abocada más a cómo está evolucionando la presión fiscal de los municipios y qué incidencia tienen en las empresas hoy. Vamos a ver si puedo. Ahí está. Antes de empezar con un resumen de la distribución del poder tributario en nuestro país, vamos a situarnos donde nos encontramos hoy. Hoy estamos en una situación donde, si partimos del gobierno nacional, hubo un recorte, digamos un ajuste que hoy le permite tener superávit primario, donde luego las provincias, algunas siguieron esos lineamientos, otras no, otras son más ricas, que tienen más recursos propios, otras no tan así. Todo eso repercute luego en los municipios, ¿no? Y hoy estamos en una situación de los municipios tienen esa necesidad de financiación, esa disminución de su recaudación por asignación de coparticipación, que se trasluce en la creación de tasas que tal vez no se condicen con una efectiva prestación de servicios y tampoco guardan una proporción razonable entre lo que cobra y el costo del servicio en sí mismo. Sin mencionar que a veces hay una doble imposición, ¿no?, con los impuestos provinciales. También, bueno, en parecido se manifestó hace poco la Unión Industrial Argentina en este sentido, con lo cual, bueno, condiciones esenciales del significado de la tasa no se terminan cumpliendo en muchos casos. Muy cortito, para situarnos, digamos, en qué poder tienen hoy los municipios. Nosotros estamos en el gobierno federal, donde el poder tributario se comparte en 3 niveles de gobierno y las provincias le delegan poder a los municipios para que puedan, digamos, crear sus impuestos siempre en concordancia y respetando la legislación provincial. También tienen algunas restricciones en la ley de coparticipación, a pesar de que la Constitución Nacional le otorga cierta autonomía, digamos que está restringida, ¿no? Con lo cual, los municipios hoy tienen financiamiento por coparticipación, por transferencias que les hacen las provincias y también sus recursos propios, que son las tasas municipales, las contribuciones y derechos. Con lo cual, bueno, eso es hoy lo que tenemos. Acá les traigo, que después les dejamos la presentación. En la provincia de Buenos Aires específicamente muestra en su página cómo atribuyen al primer semestre las transferencias a sus municipios, ¿no? Estos después lo pueden
tener en cuenta. Y ahora, enfocándonos específicamente a la problemática que enfrentan los contribuyentes, que pueden ser empresas, instituciones y demás, tenemos una serie de tasas que están vigentes hoy. Acá les traje solo las más comunes. El IARAF, que es el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, dice que tenemos, según su reporte del 2024, 84 tasas municipales vigentes hoy. No están acá las 84, pero las más comunes las traigo. Y al lado les presento como un simple cuadro diciendo, bueno, ¿cuáles son los municipios que hoy tienen las tasas más altas, por así decirlo? Y un ejemplo de tasas al lado, donde se muestran no todas las tasas que tiene cada municipio, sino las tasas que son parecidas entre sí, similares en cuanto a la naturaleza del servicio que prestan, y también a veces algunas tienen la misma base imponible. Con lo cual, estamos hablando de tasas, por ejemplo, le doy ejemplo de Córdoba, tasa de seguridad e higiene, Fondo de Promoción, Difusión e Incentivo y Fondo Solidario e Inclusión Social. Bueno, son similares entre sí, y San Martín, por ejemplo, también hay 3 que tienen distinto nombre, pero son similares, y si fijan al lado, les hice un ejercicio de cuánta incidencia tiene sobre los ingresos totales de una compañía a nivel país. Que si uno va sumando, se convierte en una carga importante. También acá hay más, eso después lo pueden ver. Con lo cual, hoy tenemos, las empresas tienen 3 ejes conflictivos que tienen que enfrentar. Uno, la multiplicidad de tasas que tenemos hoy, que es lo que conversábamos antes en los slides anteriores. Después, otro problema que trae, no se termina acá, es el tema de la definición de las bases imponibles para aplicar las tasas, donde se presenta la interpretación, a veces de un lado o del otro, en las empresas que están en convenio multilateral, del artículo 35 del convenio. Donde hay municipios que se agarran del tercer párrafo y dicen, no, acá hay un solo local habilitado, la empresa tiene presencia igual en varios municipios del país, pero no sé, la Municipalidad de Quilmes está nada más habilitado. Entonces, aplico el 100%, o sea, la tasa sobre el 100% de la base de Buenos Aires a Quilmes, cuando en realidad le corresponde también a otros municipios. Bueno, este artículo en especial trajo muchos conflictos que llegaron también a corte, que después, bueno, el fallo ESO, que veníamos conversando, que ya es bastante antiguo, pero más o menos. Pero bueno, ese es uno de los conflictos bien latente. Y después otro que les traigo son algunos casos especiales donde se pueden distorsionar los precios de los productos finales. Ejemplo, Municipalidad de Pilar, que tiene un régimen de percepción sobre la tasa de protección ambiental que se aplica en algunas empresas, como por ejemplo supermercados o las empresas que comercializan combustibles, bueno, todos los que tienen una generación de residuos importantes. Con lo cual se nominan agentes de recaudación y tienen que percibir una alícuota en las facturas a los clientes, a sus clientes. Con lo cual, muchas empresas no pueden trasladar el costo de esa tasa o esa percepción a sus clientes y lo terminan absorbiendo. Eso ocurre mucho, porque no podemos cobrar un precio en una municipalidad y en otra otro diferente. Entonces, bueno, se genera esto, ¿no? Después, bueno, está el fallo AISA, una causa AISA, que es hace poco, no quiero... estamos bien igual de tiempo, pero no quiero mencionárselo porque me parece importante. En la Municipalidad de Avellaneda, en la compañía AISA, específicamente, esta es una causa muy reciente, se le había delegado al intendente la posibilidad de aplicar un aumento en la tasa de servicios generales. ¿Qué pasa? Ya esa tasa existía, ahora hay un aumento. Qué bueno, hay un aumento, pero lo que llamó la atención es que ese aumento se iba a calcular sobre una base imponible
diferente a la que se venía aplicando antes. Antes se aplicaba, por ejemplo, la evaluación impositiva de los inmuebles de titularidad de los contribuyentes, en este caso AISA, ahora ese aumento se iba a calcular sobre las facturas a los consumidores. Entonces ahí AISA reclama y dice, bueno, ¿por qué estamos cambiando el criterio? Con lo cual, bueno, ante la falta de pruebas por parte de la municipalidad, la Corte Suprema de Buenos Aires decidió suspender por ahora el aumento hasta que la Municipalidad de Avellaneda traiga las pruebas que le permitan decir, bueno, yo te aumento por esta base imponible porque, no sé, por algún motivo, que no lo justificó, entonces no se pudo avanzar. Pero bueno, esos son los casos específicos. ¿Qué podemos hacer desde nuestro lado? Bueno, ante confiscatoriedad o estas situaciones, los contribuyentes inician acciones judiciales, pero bueno, a veces hay que evaluar costo-beneficio también, de incorporarse o incurrir en ese tiempo, en esos gastos, establecer medidas cautelares si ya estamos dentro de un proceso judicial, o, por ejemplo, pagar con protesto, por ejemplo. Entonces hay distintas maneras de demostrar o de discutir la disconformidad. Bueno, entonces, y acá en las últimas filiminas, esto igual después lo van a tener, ya muchos lo conocen, estos fallos, hay mucha jurisprudencia en materia de tasas municipales, tanto respecto de cuando se discute que no corresponde la tasa porque no hay una efectiva prestación de servicio, como también cuando se discute la base imponible, ¿no?, sobre la cual se aplica la tasa. Y acá, bueno, les traigo algunos fallos que son todos a favor, los elegí por eso. Y en el caso de las distribuciones de las bases imponibles, tenemos el fallo ESO, que es del 2021 en realidad, y la causa que ahí la Corte Suprema falla en contra del contribuyente, dándole la razón a la municipalidad, diciendo que, avalándola que cobre la tasa sobre el 100% de la base atribuible a la provincia de Buenos Aires. Y hace poco, el año pasado, hay otra causa que es Petersen contra la Municipalidad de Vicente López, donde falla a favor del contribuyente, pero bueno, este era un caso especial, no había una mención, no había ningún acuerdo intermunicipal que guíe, digamos, cómo había que distribuir los ingresos. Entonces dijo, bueno, se aplica el segundo párrafo del 35 del convenio, donde vamos por régimen especial o general, depende de lo que le aplique. Como era una empresa de construcción, aplicaron el régimen especial del artículo 6. Entonces no fue todo a la Municipalidad de Vicente López. Así que bueno, este es el último, creo que es el último que conocemos, digamos, que falló a favor. Y bueno, como conclusiones, con todo lo que hablamos, la verdad, bueno, ahora lo vamos a discutir, pero creo que estamos todos de acuerdo en que necesitamos de una mejora en los mecanismos que provean los recursos fiscales entre los 3 niveles de gobierno para poder asegurar una buena prestación de servicios, que las municipalidades tengan presupuesto para brindar esos servicios y otros nuevos. O sea, hoy en los municipios donde nosotros vivimos hay un montón de cosas para mejorar y demás, bueno, no hay presupuesto. Y después con tema de bases imponibles también hacer como una unificación entre las provincias, entre los municipios, como para que no se sigan generando esta especie de conflictos que hoy tenemos. Así que bueno. Ahora le damos la palabra a Germán. Creo que estamos bien de tiempos. Muy bien. Muchas Germán, gracias. ¿Cómo seguimos? Buenas tardes para todos. Si ponemos la presentación, un gusto. Esto es como un déjà vu. Sí. Porque yo estuve aquí, me invitaron en el año 19. Estaba Gastón Miani, que anda por ahí. ¿Anda por ahí, Gastón? Lo vi, no sé dónde estaba. Allá está Gastón. Gastón, que compartimos panel con Gastón. Con Juan antes de la Pablo. pandemia fue. Fue antes de la pandemia. Fue en agosto del 19. Señor. Fue en agosto del 19. Fue después de la audiencia pública del caso ESO con Municipalidad de Quilmes, que yo me propuse fervientemente hoy no hablar del fallo ESO
Yo lo hablé, lo toqué un poquito. Lo trajiste vos, con lo cual... Pero lo primero que vamos a hacer... Yo les apuesto una docena de empanadas y la pago si pierdo. Tráiganme un solo fallo en provincia de Buenos Aires de la justicia local que diga que no se aplica el tercer párrafo del 35 y que es requisito de un establecimiento. Yo les apuesto una docena de empanadas y la pago si pierdo. Tráiganme un... Esperá, necesito parar acá la presentación. Belén, por favor, porque ni idea tenemos palabra y el fallo lo perdimos. Así que te traje las empanadas. No son las de Darín, porque dan muy caras. No. Son canastitas. Tenían que ser de mi gusto. Así que bueno, había que cumplir la no palabra. estaba guionado, porque usted dice no está guionado, esto no estaba. Llévate con la bolsa. Con la bolsa. Para el intendente. Pero cuando me invitó Juan Pablo y me invitaron los amigos de IDEA a participar en el panel de tasas municipales, que en algún aspecto integra mi vida pasada, porque hoy, como administrador de la JIP, tengo vedado actuar en este tipo de cuestiones, pero acepté gustosamente y dije, bueno, ¿con qué venir? ¿Cómo sigue la historia? Porque, broma, pasaron 6 años, ¿no? Esto fue agosto del 19. Dije, repasé la presentación del panel con Juan Pablo y con Gastón. Recordé, el 6 de junio del 19 fue la audiencia pública del caso ESO. La sentencia es del 2 de septiembre del 21, o sea, pandemia por medio. Hay que tener en cuenta, nobleza obliga. El 2 de septiembre del 21 se dicta la sentencia del fallo ESO, pero el 7 de octubre del 21, o sea, un mes después, la misma Corte dicta el fallo Gas-Nor con Municipalidad de La Banda, donde le hace lugar al planteo de la empresa porque el municipio de La Banda, en la provincia de Santiago del Estero, pretendía cobrar la tasa por inspección de seguridad e higiene por el solo hecho que pasaban los caños de gas de la concesionaria por debajo del ejido municipal. O sea, no había sustento territorial entendido por tal local habilitado, susceptible de ser habilitado. Y para completar la línea de tiempo, traje a colación hoy un caso que es el del 10 de julio de Cámara Federal de San Martín, en el precedente de la Municipalidad de Pilar con Estado Nacional. Porque me parece que son hitos que tienen que ver con una suerte de estado de situación al día de hoy o de diagnóstico, como para decir, algunas cosas cambiaron, porque si no uno, insisto, te la pasas hablando del caso ese y ya pasaron 5 años, el escenario es diferente, el clima de época es distinto. Entonces, en esto de empezar un poco a plantear situaciones y confrontar en el escenario nuevo, primer título que tenía para transmitir es una opinión para decir, vos trajiste a colación el informe del IARAF. Yo tuve la oportunidad el año pasado de decírselo a Nadine Arganarás personalmente, que no estoy de acuerdo, que en la Argentina no existen 155 tributos. Con el mayor de los respetos, decir eso es un disparate. Porque basta con ver el vademecum, te indica que del tributo número 10 al tributo número 22 son todos impuestos internos. La respuesta que me dio Nadine es, mira Germán, yo no me puedo hacer responsable del uso que se haga mediáticamente o comunicacionalmente de esto. Es un vademecum, como un vademecum médico, donde si vos tenés ibuprofeno 200, ibuprofeno 400, es ibuprofeno. Si vos mirás esa lista que menciona 84 tasas municipales, confróntenlo con cualquier ordenanza fiscal y van a ver que un municipio administra más o menos 20 tasas municipales, entre tasas, derechos, contribuciones. Después, que una provincia lo llame DREI, Derecho de Registro e Inspección, la otra lo llame TASIS, Tasa a las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios, es semántico. Pero es relevante porque si el punto de partida de una conversación público-privada es hay 84 tasas, no está bueno porque partís de una premisa que no es real. Lo mismo que la otra premisa, la Argentina tiene la presión fiscal más alta del planeta. El otro día yo participé del seminario de tasas municipales de la Unión Industrial con un colega muy respetado, aparte con el que trabajé y con el que inclusive lo he invitado a actividades en el ámbito de mi actual gestión, que es Matías Olivero Vila. Y él decía, e insistió, tiene la mayor presión por un estudio que hace el Banco Mundial. La OCDE te dice que la República Argentina está en el puesto 26, creo. Tiene un 29 puntos del PBI de presión fiscal. Uruguay tiene 26 puntos. El promedio de la OCDE es 34 puntos. El promedio de América Latina es de 22.
Y además, si vamos a trabajar lo vinculado al tema de las tasas municipales, tengamos en cuenta que si la presión fiscal en la República Argentina es alta, no es justamente la de los municipios. De los 23/24 países del planeta que son federales, el peor federalismo fiscal es el argentino, porque en proporción, Argentina, esto también lo había dicho en su momento en el 19, es parte del déjà vu, Argentina es unitario para recaudar y federal para gastar. Y cuando uno cuestiona algunas tasas municipales, inclusive cuestionamientos que comparto y que tienen que ver con un exceso de imaginación muchas veces de gestiones municipales o de intendentes que se dejan convencer para quedarte una ecotasa como la de Bariloche, yo lo digo con nombre y apellido, esto tiene que ver con que la frazada corta que significan los recursos no cae del lado de los municipios, como que lo decía nuestro profesor José Osvaldo Casás, Pepe Casás, ¿no? No existen terrenos baldíos tributarios. Y los municipios en el régimen federal fiscal argentino llegaron al final del reparto. Entonces, en esta situación, digo, como diagnóstico y como propuesta al mismo tiempo, partamos de un punto de discusión que sea común y que sea consistente, porque si me querés convencer de que hay 155 tributos, empezamos mal. Si querés convencerme que la Argentina tiene una presión fiscal alta, empezamos también mal. No digo que no seas susceptible de ser eficientizada, pero Juan José Liach, este dato es desactualizado, pero ya lo decía en el 2012 en Unitarios y Federales del siglo XXI, lo recuerdo aparte en homenaje, pues falleció hace poco Juan José Liach. Cada 100 pesos que se recaudan en la República Argentina, 84 pesos con 40 recaudan los estados el Estado Nacional, 14 pesos con 20 los estados provinciales y solo 1 peso con 40 los estados municipales. El tema es que esto que Juan José Liach mencionaba en el 2012, hoy se pronunció, y se agrega un actor nuevo, que salió así mencionado en el artículo vinculado al seminario de la UIA, antes de ayer, habla de la cruzada del Estado Nacional sobre las tasas municipales. No sé si está bueno que haya una cruzada fomentada desde el Estado Nacional, pero entre otras cosas porque nuestro régimen, nuestro manual de instrucciones, que es la Constitución Nacional, te plantea otra cosa, que es el federalismo fiscal de concertación. Esto es para dialogarlo, no es para imponerlo. Esto requiere concertar. Y en ese marco, por ejemplo, el caso de Municipalidad de Pilar con Estado Nacional, lo que se puso ahí en cuestión es la resolución 267 de la Secretaría de Comercio, que establece la prohibición de que los municipios coloquen las tasas municipales en las boletas de las tarifas de servicios públicos. Que al margen de la cuestión práctica que lo explica, hay que decir que al momento, primero que esta resolución invocó la ley 24240, que es la ley de defensa del consumidor. Aclaro, el artículo 30 de la ley 24240 establece que quien está legitimado es el consumidor. Una gran deficiencia de la propia resolución que le pretende dar legitimidad a quien no la tiene. Luego, hay muchos casos en los que se autorizó desde el propio Estado Nacional la incorporación de boletas. Algunos casos porque el ente regulador autorizó trasladar el costo de la tasa por inspección de seguridad y higiene en el servicio de gas. Otros casos porque el propio decreto que creó las empresas privatizadas, 714 del 92, Edenor, Edesur, Edelap, la contribución municipal y la provincial surgen del propio decreto, el 6,4242 o el 0,62424. Fíjense lo que yo les contaba respecto de nuestra presión fiscal, ¿no? O sea, para evitar el error del diagnóstico respecto al clima de época. Me voy a apurar porque ahí veo el deadline. Yo lo que sugiero es, o propongo, empiezo a proponer es, hay algunas cuestiones que se resolvieron. El caso ESO, solo a estos efectos lo menciono, en sus 52 páginas, en sus 4 votos, tratan la cuestión, por primera vez, de la autonomía municipal y de una cuestión fiscal, porque los casos de autonomía municipal anteriores eran sobre empleo público, sobre cuestiones presupuestarias. Desde Riva de Mar, Ángela Balbina con Municipalidad de Rosario, Municipalidad de Rosario con Santa Fe del 91, que son la base de la reforma constitucional del 94, artículos 5 y 123. Los casos posteriores del 2012, Municipalidad Intendente de la capital de La Rioja contra la provincia de La Rioja, Municipalidad de La Banda contra la provincia de Santiago del Estero del 2015. Eso es el primero que tiene naturaleza tributaria. Ahí como que se hizo una especie de checklist donde se planteó en qué caso una tasa es tasa,
¿Qué requisito de procedencia? Que tenga local habilitado, cómo se distribuye El hecho imponible se encorsetó. Respecto de la discusión de la base imponible, volver a discutir el artículo 35 del convenio y el tercer párrafo, después de lo que estableció la Corte, es como que son pautas. Lo que sí hay que decir es que actualmente, a raíz de ahí, los municipios deben ser muy prolijos a la hora de darle consistencia al hecho imponible en términos de que el servicio se preste. Y de hecho está empezando a haber jurisprudencia, Coca-Cola FEMSA contra la Municipalidad de La Matanza, por ejemplo. Digo, mire, si usted no le presta el servicio a una empresa y le cobra lo que le cobra de tasa por inspección de seguridad y higiene, con la base de ingresos que validó la Corte Nacional, estamos en problemas, ¿no? Entonces, daría la sensación de que lo que hay que intentar es resolver un punto de partida. Y ahí tomo algunas cuestiones. El consenso fiscal del 17 no incorpora a los municipios. ¿Qué ocurriría si los incorpora con algún sistema de premios y castigos? Digo, acá, por ejemplo, no se trata de validar un municipio que le cobra a los hipermercados el 6,3% de tasa por inspección de seguridad y higiene. Me parece una locura. Entonces, ¿qué pasa si tenés un consenso fiscal que establezca un tope en la alícuota de la tasa? ¿Qué pasa además? ¿Por qué la tasa por inspección de seguridad y higiene se vuelve a veces una prenda en el recurso presupuestario? Porque también lo que ocurre es que los intendentes municipales se vuelven demagógicos y no cobran lo que corresponde, la relación entre el costo del servicio y la cuantía de la tasa, en las tasas inmobiliarias, en el ABL. Con esto ya voy terminando. ¿Por qué? Porque es el que te vota, el vecino que te paga el ABL. Y siempre se recauda mucho menos de lo que cuesta el servicio. El consenso fiscal debería prever, no, mire, usted sea responsable, cóbrele al vecino lo que corresponde por la tasa inmobiliaria. Eso seguramente aflojaría la tensión en la tasa comercial. O sea, son apenas un par de hitos que tiro como propuestas, ¿no? Que los municipios participen de un consenso fiscal, que tengan un sistema de precios y castigos, que tengan un límite en la alícuota en la tasa y que a su vez no utilicen esta tasa como una especie de salvavidas del recurso presupuestario respecto de lo que debería financiarse con el recurso correcto. Muchas gracias. Gracias, Germán. Gracias, Laura. Carlos, no me mates, quiero hacer una pregunta. Coincido con tu diagnóstico final en cuanto a que dejemos de discutir algunas cosas que ya están. El costo la prestación de servicio, el hecho imponible. Ahora, ¿cómo hacemos para buscar un equilibrio? Porque yo creo que la discusión que se viene ya no es si las ventas, si el 35, segundo párrafo, tercer párrafo. La discusión que se viene es la proporcionalidad, ¿no? Y ya me pasó 2 veces intendentes de esos que son más grandotes que yo, le dicen, che, está buenísimo los proyectos que existen. Argentina tiene muchos buenos proyectos, no solo en energía, sino en varias líneas de negocios, pero son exportadores. Entonces me dicen, yo no la veo, porque si la tasa se mide sobre las ventas. Entonces, digo, ¿cómo buscar un equilibrio entre usar las ventas o no usarlas en cualquiera de los dos extremos, ¿no? Porque si yo uso las ventas en una operación grande, local, estoy pagando una desproporción total con el costo del servicio y cómo lo demuestro y entro en ese lío. Y por otro lado, si exporto, yo no tengo nada. ¿Qué podemos hacer en ese contexto que se nos va a venir, ¿no? Porque creo que ahí está el objetivo que tenemos que lograr con el municipio para poder pagar lo que corresponde, pero por el costo del servicio, no más. Mirá, si sí, no, está bien. me permitís. Me siento Michael Corleone en El Padrino 3, que dice, yo me quiero salir del ámbito municipal y me vuelven a meter adentro. Bueno, me vuelven a meter en el caso de eso. En la audiencia pública, los ministros de la Corte le preguntan a la abogada de la petrolera cuánto era más o menos el valor, el porcentaje de la incidencia de la tasa en la operatoria. María Inés recurre al gerente de impuestos que se para y dice, esto es más o menos un 1%. Entonces, los ministros le preguntan, pero no es confiscatorio. No, es un 1%. Ahí, por ejemplo, hay una pauta, una base. Si fuera un 1% una alícuota y no un 6%, en un 8%, en un 3%, en un 4%, que suenan a disparatados, es más, suenan a ingresos brutos, hay que decirlo así. Podría ser primero una primera línea. Respecto de la casuística concreta, exportadores, que comparto además que el tratamiento de la exportación
hay que acompañarlo. Pues, como dicen, no es inconstitucional exportar ingresos brutos, exportar impuestos en general, es estúpido. Porque con la cantidad de dólares que nos faltan, exportar impuestos es un disparate. La Corte Provincial resolvió el tema y recurrió al artículo 35 del convenio diciendo, en su primer párrafo usted no puede gravar más allá del 100% de la base provincial. Si la base provincial dice que no integra la base de la exportación, se resuelve el caso, fallo del 2012, Ab Elster con Municipalidad de Lanús. Tuve alguna vez oportunidad en algún asesoramiento de algún municipio de decir, lo que tenés que hacer ahí es, respecto de un valor mínimo de tasa vinculado a la cuantía del servicio, tener una base imponible especial para el caso de la exportación, diciendo, bueno, a la cantidad de empleados, o recurrirlo como una base imponible especial que te resuelva el tema, que no es totalmente equitativo que la prestación del servicio no la pague para nada una exportadora. Sería una alternativa posible. Claro. Bueno, estamos muy jugados con el tiempo, así que gracias. Gracias a Germán, gracias Laura y a todos por escucharnos. Seguimos.